Me siento honrado, bendecido de estar en el Ministerio Kairos con el apóstol John, su esposa. Muy gracias a los pastores, pastor Romel, pastor de Ecuador. No sé si hay otro pastor más que nos visitan esta mañana, creo que no. Gracias por venir, por estar en esta mañana con nosotros para compartir todo lo que Dios quiere. ¿Saben que yo le voy a poner primero base? Después le voy a poner fuego. ¿Cuántos estuvieron anoche en la reunión de discipulado del ministerio que teníamos? Fue fuerte, Dios nos bendijo. ¿Saben por qué? Porque aquí huele a sacrificio. Cuando hay un pueblo que clama, que trabaja, que lucha. Y le voy a decir algo, quiero que me escuche bien lo que le voy a decir y afine el oído. Porque yo hace años le preguntaba a Dios y le decía: una iglesia poderosa, una iglesia con un templo grande, una iglesia excelente, se hace con gente de mucho dinero. Y entonces Dios me dijo: no, las iglesias grandes, excelentes, que marcan la diferencia, los templos que van a ser el ejemplo en la ciudad, no se hace con gente con mucho dinero, se hace con gente con mucho compromiso. Con gente que tiene dinero, pero no lo suelta. Pero la gente que tiene compromiso, cada lugar de este templo que se ha levantado con su compromiso, se ha levantado con su honrar a Dios, y eso es lo que va a marcar la diferencia. Por eso esta es una iglesia que va a marcar la diferencia. Lo que marca la diferencia son las personas que tienen compromiso, que le creen a Dios y que Dios está en lo primero. Den un aplauso fuerte, Señor. Yo le voy a hablar acerca de el reino. Hay mucha gente que habla del reino, pero realmente no vive en el reino, no sabe qué es reino. A veces muchas personas hablan de reino y otros rechazan el reino porque realmente no saben qué es reino. Yo le voy a hablar acerca de lo que es el reino. ¿Cuál fue la oración de Jesús? Lucas capítulo 11, los discípulos le ven a Jesús y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Ellos querían que Jesús les enseñara a orar. Ahora quiero que me escuche bien lo que le voy a decir. Si Jesús nos va a enseñar a orar, si el Hijo de Dios nos va a enseñar a orar, si el que tiene la revelación auténtica nos va a enseñar a orar, tiene que ser muy importante lo primero que pida. Tiene que ser de vital importancia la primera oración que va a hacer Jesús a la hora de que alguien le pide una enseñanza. Y le dice: enséñanos a orar. Y entonces Jesús les dice: cuando ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Lo primero que Dios pide, primero le honra como Padre, santifica su nombre, pero a la hora de pedir algo, lo primero que pide Jesús es: venga a nosotros tu reino. Y Jesús les enseña a que lo primordial, lo que tiene más prioridad, en primer lugar, tiene que ser que el reino de Dios venga a la tierra. ¿Y qué es el reino de Dios? ¿Qué es lo que Jesús está orando cuando dice: venga a nosotros tu reino? ¿Saben lo que es? Jesús está orando. Reino significa gobierno. Y Jesús está orando de esta manera: venga a nosotros tu gobierno. En el Nuevo Testamento el vocablo griego para reino es basilea, que significa realeza, gobierno, un reino, soberanía, poder real. Viene de la raíz basileu, la cual da un fundamento de poder. Así que Jesús está diciendo: venga a nosotros tu gobierno. Y añade la oración: así como se hace la voluntad en el cielo, hágase también en la tierra. Lo que queremos es que venga tu gobierno, Señor, que nos gobierne. Escuche, porque le estoy poniendo base. Lo que el hombre perdió en el Edén no fue una religión. Lo que el hombre perdió en el Edén fue el gobierno de Dios y la autoridad para gobernar. Eso es lo que el hombre perdió en el Edén. Perdió el reino de Dios, que Dios le entregó a Adán, y la autoridad para gobernar. Por eso la primera oración que Jesús hace
es: venga a nosotros tu gobierno, tu reino. Eso es lo primero que necesitamos. El primer mensaje que Jesús aparece en escena y comienza a predicar, ¿saben cuál es el primer mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero que ustedes interpreten cómo escuchaban aquellas personas este mensaje. La palabra arrepentimiento es metanoia, que significa cambien de mentalidad. Así que Jesús aparece en escena y le aparece a un pueblo religioso, un pueblo que oraba, un pueblo que diezmaba, un pueblo que estaba todo el día en el templo, un pueblo que estaba con sacrificios. Y ahora Jesús viene y le dice: metanoia, cambien su mentalidad, arrepiéntanse de lo que han hecho hasta ahora, porque no sirve de nada. Arrepiéntanse porque el gobierno de Dios se ha acercado. Escuchen, porque lo voy a rayar ahora. Les estaban diciendo, quiero que escuchen esto para que no me malinterpreten. ¿A quién va dirigido el mensaje de Jesús? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tengan en cuenta esto: metanoia, cambien su mentalidad, porque lo que están haciendo ahora no sirve para nada. Estaban orando, estaban haciendo sacrificio en el templo, pero Jesús le dice: arrepiéntanse, porque lo que están haciendo ahora no sirve para nada. Y aquí les voy a rayar. El reino no tiene que ver con esfuerzo, no tiene que ver con sacrificios, no tiene que ver con orar, no tiene que ver con diezmar, no tiene que ver con pasar tiempo en la iglesia. El reino tiene que ver con gobierno, porque los fariseos, los escribas, los religiosos de aquel tiempo oraban y diezmaban y venían a la iglesia y estaban todo el tiempo haciendo sacrificios. Y la palabra de Jesús, ¿sabes cuál es? La palabra de Jesús es: arrepiéntanse, porque esto no tiene que ver nada con el gobierno de Dios. Dios no está interesado en que hagan cosas para Dios. Dios está interesado en que hagan las cosas de Dios. Lo que significa el gobierno no es que venga a la iglesia, no es que ore, no es que viene. El reino significa que Dios le pueda gobernar. Pastor, y es malo orar, y es malo diezmar, y es malo venir a la iglesia. Por supuesto que no, hijo. No seas bobo. Lo que estoy diciendo es que eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es gobernarte. Y cuando Dios te gobierna, entonces diezma, entonces ora, entonces clama, entonces vive la iglesia. Pero necesitas el gobierno de Dios sobre tu vida. Escuche. Los religiosos se sienten amenazados cuando llega el reino, porque todo lo que ellos tienen se les va a quitar. La gente religiosa viene a la iglesia y ora. Llevo 20 años en la iglesia y Dios dice: arrepiéntete, religioso, porque yo he venido a traerte reino, he venido a traerte gobierno. No es lo que tú hagas, no es la iglesia que tú quieres levantar, es lo que Dios quiere gobernarte, es lo que Dios te quiere llevar, es lo que Dios quiere traer. No sé si después de este mensaje me va a querer invitar. Mire lo que le voy a decir, afine el oído. Desde que el hombre perdió el reino, porque el hombre en el Edén perdió el reino, pero desde que el hombre perdió el reino en el Edén, falsificó y trajo a escena la religión. La religión no es una imitación del reino, porque todo lo que se imita es legal. Lo que es ilegal es lo que se falsifica, porque lo que se falsifica quiere ocupar el lugar de lo que es real como si fuera real. Y la religión no es una imitación del reino, es una falsificación, porque quiere hacer al hombre entender que eso es lo que Dios quiere. Y desde que el hombre cayó en el Edén, falsificó la religión. Y la religión tiene su lenguaje, tiene sus sistemas de valores, tiene su adoración y tiene su economía y tiene su manera de entender las cosas. Los religiosos tienen su manera, las mujeres a un lado, los hombres a otro. El pastor tiene que tener corbata, tiene que hablar de esta manera, bajo la cobertura del glorioso y todopoderoso. Tiene su qué, tiene su economía. El jarrón roto, pastor, no me vale, pero le da la vuelta y lo puedes tener para la iglesia.
porque en casa para nosotros no vale, pero para Dios sí. El religioso vive en mediocridad. Escuchen, el religioso da cuando hay necesidad, pero la persona del reino no da por necesidad, da por honra. Yo les digo a la iglesia, da por honra. El nivel más bajo para dar, a lo que está escuchando no. El nivel más bajo para dar es la necesidad. Y yo le digo a la iglesia, si ustedes me van a dar cuando yo tenga necesidad de que se me rompa el zapato o no tenga una chaqueta, se van a morir antes, porque yo nunca voy a tener necesidad. Si usted va a dar algo, no lo dé por necesidad, denlo por honra. La Biblia dice, el que honra a un profeta, recompensa de profeta tiene. La gente del reino de la que sabe honrar, la gente del reino no da por necesidad, da por honra. Pastor, yo fui a una iglesia y ahí vino un hombre de Dios al que yo considero, y el pastor dice, están todos los gastos pagados, no voy a pasar ofrenda, quiero que disfruten. Y yo dije, no, eso no puede ser. A mí que me importa que esté todo pagado. Yo quiero honrar a Dios, quiero traer mi ofrenda, quiero venir al altar. Nadie me va a quitar el privilegio de dar. No doy por necesidad, doy por honra. Por eso la religión es la falsificación del reino, y la religión tiene su manera de adorar, tiene su cultura, tiene su economía, pero la gente del reino no tiene límite, no tiene límite. Voy a adorar, voy a adorar. Voy a dejar. ¿Dónde está la gente del reino? ¿Dónde está la gente que vive bajo el gobierno de Dios? Ustedes me aceleran. Mire lo que le voy a decir. La religión es una falsificación, porque habla del poder de Dios sin poder experimentarlo. Enseñan lo que Dios hizo, pero no lo que Dios está haciendo. La religión te mantiene ordenadamente esclavizado. La religión no te transforma, ni te imparte nada nuevo en tu vida. La religión solo es palabra, pero no hay vida, no hay espíritu. La religión anula lo profético, lo sobrenatural y lo apostólico. El religioso camina por sus logros, camina en lo natural, pero el reino es divino. La religión es humana, el reino, su fuente es Dios. Los sistemas religiosos están gobernados por espíritu. El reino te transforma, la religión te da forma, la religión te pone chaqueta, te pone corbata, pero sigues estando muerto por dentro, con ataduras sexuales, con problemas de rechazo, con rencor, y vienes a la iglesia, alabado sea Dios, porque la religión te da forma. Pero Jesús dijo, arrepiéntense, porque traigo el reino, traigo transformación, traigo vida, traigo don, traigo poder. El reino de Dios viene para transformarte, viene para sacarte tu mentalidad de gobierno humano, y viene para ponerte gloria, viene para ponerte transformación. Habrá alguien que responda este mensaje. Alguien tiene que responder este mensaje. Los religiosos tenían forma, y Jesús les dijo, a la verdad vuestra forma es buena. Sois sepulcros, les dijo, sois un vaso limpio por fuera. Los religiosos son correctos. Los religiosos verdaderos no se les ven muchas cosas feas, porque son capaces de guardar su reputación. Escuchen lo que le voy a decir. La reputación es lo que la gente cree de ti. El carácter es lo que verdaderamente eres. ¡Aló! Jesús no tenía reputación porque andaba con prostitutas y andaba con pecadores. Y Simón dijo, si este fuera un hijo de Dios, no tenía reputación, señores. Lean las escrituras. No tenía reputación de hombre, y por eso los religiosos le mataron, porque no tenía reputación. Andaba con pecadores, rompía la ley. En sus filas había revolucionarios como Simón el Celote, prostitutas como María Magdalena, cobradores de impuestos como Mateo el publicano. No tenía reputación,
Sin embargo, los religiosos sí tenían reputación, pero no tenían carácter. El carácter de Jesús, el de los cielos. El Padre dice: ese es mi Hijo amado, el que tengo complacencia. No luches por la reputación. La gente te rechazó, te dijo que no era, que no servía. No tienes reputación, Pastor John, pero el Espíritu de Dios dice: he formado tu carácter en el crisol, he formado tu carácter en la soledad, he formado tu carácter y los cielos se han abierto, cielos abiertos, sobre ti. Dale un aplauso fuerte a Dios. Así que no luche tanto por la reputación, luche más por el carácter. Reputación es lo que la gente piensa de usted. Carácter es lo que en realidad es. ¿Usted tiene reputación o tiene carácter? Para muchas personas yo no tengo reputación. Le van a hablar de mí mil cosas, pero esa gente no me conoce. Le van a hablar de mi iglesia otras mil cosas feas, pero esa gente no me conoce. Pero saben, cuando hay una gente de carácter, Dios abre los cielos y Dios respalda y levanta a aquellos que son sus hijos. Por esto esta iglesia va a ser levantada. Esta iglesia va a ser levantada. No se crean que esto es el final de la iglesia. Esta no es la cima. Esto es el valle. Hay una cima más grande. Hay un lugar más extenso. Porque donde hay carácter y sacrificio, el reino gobierna. Y donde Dios gobierna, allí te respalda. Y donde el reino está, también está su provisión. Denle un aplauso fuerte a Dios. Escuche, le voy a seguir rayando. Ustedes saben lo que yo quiero decir cuando digo que voy a rayar la mente. Okay. Usted no puede tener una mente de cueva. Ayer lo hablamos. No puede ser religioso, ni cultural, ni tradicionalista. Usted tiene que tener un mensaje de reino y transformar el mundo. Mire lo que le voy a decir. Esta iglesia tiene que llegar a las religiones falsas y conquistarlas. Tiene que llegar a las familias. Tiene que llegar a la educación. Tiene que llegar al gobierno. Tiene que llegar a los medios de comunicación. Tiene que llegar a las artes y a los entretenimientos. Y tiene que llegar a las empresas. ¿Alguien lo cree? Y le voy a decir por qué. Agárrese. La iglesia no es el reino. La iglesia forma parte del reino, pero no es el reino. La iglesia es la única delegación y embajada legal en la tierra para extender el reino. El problema es que mucha gente ha hecho de la iglesia el reino, y todo lo que no pasa por la iglesia, entonces no lo podemos conquistar. Todo es del mundo y estamos entre cuatro paredes. No, la labor de la iglesia es salir y conquistar. Escuche bien lo que le voy a decir. Tú no puedes hacer tu vida alrededor de la iglesia. Tienes que centrarla alrededor del reino. Porque la gente del reino bendice la iglesia. Pero la gente que solo es de iglesia y de culto paraliza el reino. No es que usted tiene que sentir a Dios y tiene que bendecir a Dios solo en este lugar. Este lugar es para prepararle, para bendecirle, para equiparle, para darle dirección, para aquel pastor, para que salga ahí fuera y establezca el reino en su empresa, en su trabajo, en las universidades, en el gobierno, en el lugar donde esté. La gente del reino bendice la iglesia. ¿Sí o no? Aquí hay gente de culto, hay gente de reino. Ahora, no quiero que me malinterpreten, no le digo que no venga a la iglesia, no digo que hay personas que
no tienen que hacer su vida continuamente en la iglesia como yo tengo un llamado pastoral y apostólico, pero no podemos hacer que todo el mundo trabaje solo dentro de la iglesia. Tienen que venir aquí a equiparse, tienen que honrar a Dios, tienen que ser fieles con diezmos y ofrendas, tienen que orar, tienen que saber cómo echar fuera un demonio, pero no se centre solo en la iglesia, céntrese en extender el reino. ¿Sí o no? Denle un aplauso fuerte a Dios. Ahora, quiero que me escuchen. Lo que el hombre perdió en el Edén fue el reino. ¿Y que a qué vino Jesús? La primera oración: venga a nosotros tu reino. El primer mensaje: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora, ¿qué se encontró Jesús cuando llegó a ese pueblo donde vino? A su pueblo, ¿qué es lo que Jesús encontró? Surgieron varias corrientes de opinión en el judaísmo. Y allí se encontró, aparecieron un sinfín de asociaciones judías, de clérigos, filósofos, activistas políticos, y todos ellos tenían como un denominador común el judaísmo. Todos pretendían influir y transformar al pueblo a través de sus conceptos judaicos. Y ahora, lo que se encontró, se lo digo rápido, los saduceos eran un bando politizado y burocrático que gozaban de una reputación fuerte. Los herodianos, que creían que la solución estaba en Herodes, era un bando mucho más pequeño, pero todos apoyaban a Herodes. Los fariseos, era ese grupo helénico con una reacción radical, que ellos lo que amaban era la tradición, el legalismo, le daban más importancia a las tradiciones orales que a la palabra de Dios. Y a los esenios eran revolucionarios o terroristas. Simón el Celote era un terrorista porque no quería que una nación como Roma subyugara a Israel. Así que se encontró estos cuatro tipos de personas: saduceos, fariseos, herodianos, celotes y esenios. Y la pregunta es: ¿cómo iban a transformar a la gente? ¿Cómo iban a hablarles del reino? Si ellos no sabían nada ni tenían nada. No había poder, no había gloria, no había dirección de Dios, no había nada. Y cada uno de ellos quería hacer entender que la solución para el país, cara espiritualmente a Dios, eran sus grupos. Y cuando Jesús aparece, se encuentra un pueblo con liturgia, con palabra, con sacrificio, con vestimenta, con templo, con fiestas solemnes y muchas actividades. Pero ¿dónde estaba el poder sobrenatural de Dios? ¿Dónde estaba la gloria de Dios? ¿Dónde estaba la transformación? ¿Dónde estaban los que querían hacer? Y Jesús le tiene que decir: sois sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos. ¿A quién le dijo eso? A los que se suponía que tenían que transformar el pueblo, a los líderes religiosos. Si ellos estaban por dentro como huesos de muertos, ¿cómo podían transformar a un pueblo que estaba tan mal como ellos? Porque la religión no te puede transformar. La religión te va a mantener ordenadamente esclavizado en el lugar donde estás, con palabras bonitas, pero no hay poder, no hay cambio y no hay transformación. ¿Dónde estaba Dios? Juan capítulo 17, verso 3. Jesús hace una oración que yo cuando la leía años atrás no la entendía. Y Jesús ora y dice: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que te conozcan a ti, esto es la vida eterna. Y la pregunta es: ¿cómo que te conozcan a ti? ¿Cómo que conozcan a Dios? Si es un pueblo que presume de Dios, es un pueblo que hay 24 horas de oración, hay fiestas solemnes, 4 o 6 fiestas al año, no sé cuántas había. Es un pueblo que continuamente está con sacrificio, que el sacerdote está vestido con el turín, el humín, con las piedras, con el pectoral, con toda la representación que hay de la ley, tiene que ver contigo. Y tú dices que te conozcan a ti, esto es la vida eterna. No se lo dice a un pueblo incrédulo, ni se lo dice a los griegos, ni a los romanos, se lo dice a su pueblo. Pero el problema es que no habían
conocido a Dios, solo habían conocido la religión, lo externo, se habían quedado con el envase, pero no tenían la esencia. Y Jesús tiene que decir que te conozcan a ti, porque lo que ellos están haciendo es pura religión, es una falsificación. No hay algo más lamentable que ir a una iglesia donde alguien va con la necesidad de Dios y le dan 1000 métodos, 1000 formas, 1000 maneras de hacer las cosas, pero no hay solución para su vida. No hay cambio, no hay transformación, los matrimonios no se arreglan, no sale de la depresión, no sale del dolor, no sale de la tristeza. Yo digo siempre que la religión te mantiene ordenadamente esclavizado. Imagínense barrotes alrededor de todo esto. Y son barrotes de oro. Y la celda está aquí, la cama es de esos colchones que uno se duerme antes de echarse. Todo ordenadamente limpio, pero estoy encerrado. ¿Para qué quiero barrotes de oro? ¿Y para qué quiero camas de pluma? Yo lo que quiero es salir de este lugar. La religión le dice, Dios es grande, Dios es poderoso, no te preocupes, pero no manifiesta nada. Un año, y otro año, y otro año, y otro año. Pero cuando viene el reino, cuando viene la gloria de Dios, hay cambio, hay cambio, hay cambio, hay transformación. El reino de Dios cambia todo el ambiente. Mire, me encanta este capítulo de Lucas, capítulo 13, verso 11. Dice la Biblia que un sábado Jesús fue a una sinagoga. Un sábado Jesús fue a una sinagoga y había una mujer que por más de 18 años estaba enferma, y cuando viene al altar y Jesús ora por ella, no le dice, sé sana, no, le dice, sé libre de tu enfermedad. Y aquella mujer que por 18 años estaba como encorvada, andaba así, voy a la iglesia, por 18 años al mismo lugar siempre, fiel, pero por 18 años venía a la iglesia y no pasaba nada. Pero dice la Biblia que un sábado apareció por allí Jesús, y ese sábado, cuando vino, la hizo libre de un espíritu de enfermedad. Y ahora el principal de la sinagoga, o el que estaba al cargo de la sinagoga, en lugar de gozarse y decirle, Señor, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo se ha podido experimentar ese cambio? ¿Qué tengo que aprender? Y en lugar de gozarse, se enoja y le dice, hay 7 días a la semana y tienes que venir el sábado a curar a una mujer. Y Jesús no aguanta más y le dice, hipócrita, 18 años una mujer con un espíritu de Satanás, lo dice la Biblia, Satanás la tenía por 18 años atada, y tú me dices que solo puedo venir un sábado, que tenía que venir otro día. Le dice, eres un hipócrita. Vosotros levantáis un asno que entra en un caballo, que entra en un pozo y lo sacáis. Y yo no iba a desatar a una mujer que por 18 años estaba atada por Satanás. Le voy a decir una cosa, los religiosos se manifiestan cuando hay una iglesia del reino, cuando viene la gente atada, cuando viene amordazada, y dicen, y vas a esa iglesia del apóstol John, esa iglesia está endemoniada, esa iglesia te va a quitar el dinero, esa iglesia te va a volver loco. Pero aquella mujer va a decir, 18 años hipócrita, viniendo a tu iglesia, una iglesia muerta, una iglesia que no crece, una iglesia que no tiene resultado, 18 años en una iglesia que no pasa nada. Y voy donde el apóstol Dios, voy a la iglesia de Cairo y Dios me libera, y en lugar de gozarte, me critica, te quedas con tu religión, te quedas con tu demonio, te quedas con tu falsedad, porque yo voy donde hay reino, voy donde hay liberación. El reino es liberación. Cuando viene el reino hay liberación, hay prosperidad, hay cambio. Alguien tiene que responder a esta palabra. Yo no sé si pasa por aquí, pero allí en la iglesia nuestra, gente que estaba enganchada a la droga, matrimonios destrozados, muchachos rebeldes,
Incluso algunas personas con espíritu de suicidio y por años van a una iglesia y no les hacen caso porque la religión no te puede dar lo que usted necesita. Y después que vienen a la iglesia y Dios los cambia, Dios los libera, Dios los transforma, Dios les arregla el matrimonio, aún la propia familia le dice, pero ¿cómo vas a esa iglesia? Pero cuando hay una transformación ya no le pueden cambiar, porque ¿cómo voy a esa iglesia? Yo estuve por años yendo a vuestra iglesia y nada cambió, porque la religión te puede dar forma, pero no te puede transformar. Dios no ha venido a traer una religión ni palabras bonitas. Dios ha venido a traer gobierno, a traer transformación, a traer una mentalidad diferente y a traer el poder de Dios sobre tu vida. ¿Habrá alguien aquí que lo recibe? ¿Habrá alguien aquí que sabe que es gente del reino? ¡Dale ese aplauso fuerte a Dios! ¿Cómo son los religiosos? En lugar de gozarse de que la mujer se liberó, se enojaron. ¿Saben por qué? Porque cuando viene el original, sustituye al sustituto. Lo reemplaza. Y por eso los religiosos se ponen nerviosos cuando viene el reino. No lo pueden soportar. Porque todo lo que ellos han mantenido, el reino lo va a hacer resaltar y lo va a tirar. ¿Sí o no? Y escuchen lo que le voy a decir. En una iglesia religiosa no pasa nada. Usted va en el 99 y la iglesia eran 25 personas y usted va en el 2015 y están esas 25 personas más viejas. Algunos se murieron y si hay miembros nuevos fue porque nacieron y hubo bebés. No pasa nada en una iglesia religiosa. Pero en una iglesia de reino, con una visión apostólica, gente que tiene el gobierno de Dios, usted viene a los 6 meses y están en otro lugar. Y viene el año y la iglesia es diferente. Y viene el otro año y llama a la puerta. No, no están aquí, están en el centro de la ciudad, están en el tiempo universo. El reino del movimiento, gente del reino, donde hay reino, hay transformación, donde hay reino, hay liberación. Hay movimiento, donde hay reino, hay gloria. Habrá gente de reino en este lugar. Hay gente religiosa. Mira, pastor, yo no quiero cambios. Yo voy a la iglesia, pero no me hables de diezmos, no me hables de servir, no me hables de madrugar, no me hables de discipular. ¿Sabe lo que yo le digo a esa gente con todo el cariño? Busques una iglesita religiosa. Si usted viene aquí, le vamos a molestar, le vamos a entrenar, le vamos a sacudir su mentalidad religiosa, le vamos a cambiar la mente, le vamos a transformar el corazón. Si usted quiere tranquilidad, no venga a esta iglesia. Aquí hay movimiento, el reino es movimiento. Alguien tiene que hacer algo, hay un movimiento que se suelta, alguien tiene que hacer algo. Suelta su música. El reino en movimiento. No quiere sacrificio, no quiere excelencia, no quiere dar lo mejor que tiene. No venga a esta iglesia. Búsquese una iglesia tradicional. Búsquese una iglesia que no le van a molestar para nada. Pero la gente que viene aquí no van a ser corderitos, van a ser leones. No nos importa cómo entres, da igual. Con espíritu de suicidio, borrachera, drogadicción, homosexualismo, lesbianismo, da igual cómo entres. Lo importante es cómo vas a ser preparado.
¿Qué trajo Jesús? Es más, le digo algo, y lo dije ayer. La religión se compadece de sus heridas. Y la religión le va a estar mimando sus heridas. Aquí no le vamos a mimar las heridas. Aquí se las vamos a convertir en cicatrices. Porque una herida es algo que está sangrando y que le tocan y le duele. El problema no es que a alguien le toque en el pie o que le toque en la mano cuando tiene una herida. No, el problema no es de la persona, de usted que tiene una herida, porque si no tiene herida, aunque le toque, no pasa nada. Y en las iglesias religiosas la gente está herida. Y cualquier cosa, se enojó con el pastor, se enojó con el líder, se enojó porque no me sentaron ahí, porque no me sentaron en otro lugar. Eso es religión, porque la gente religiosa está herida. Y cuando alguien se clava una astilla en la punta del dedo, no te pueden ni tocar. El problema no es que te toquen, es que tienes una herida. Y las iglesias religiosas te mantienen la herida, no te preocupes, te abrazan, lloran contigo. Pero esto no es una iglesia religiosa. Aquí no te vamos a llorar contigo las heridas. Aquí te las vamos a sanar. Se van a convertir en cicatrices. Y las cicatrices son heridas sanadas. Es victoria. Una cicatriz es la señal de que ha sido sanado. No vamos a mantener enfermo. Vamos a levantar guerrero, guerrero, guerrero. ¿Alguien lo cree? ¿Sí o no? Escuchen. Apóstol no puede significar lo que Dios quiere con gente herida. Por eso a la gente herida hay que sanarla. Y si quieren permanecer heridos, no se les puede poner en los primeros lugares de batalla. Porque un herido ni se puede defender él, ni puede defender a los demás. Una persona herida hiere a otros. Pero una persona sana y libre es la que dice: vamos a la cima, les voy a guiar, lo vamos a conquistar. ¿Hay gente sana aquí, sí o no? ¿Hay gente sana, sí o no? ¿Dónde estás? Perdió el reino y viene a su pueblo y ve fariseos, saduceos, celotes, herodianos, todos son un atajo de religiosos. No vais a hacer nada, les voy a enseñar a qué he venido, a lo que he traído. Y la Biblia dice: desde entonces, Mateo capítulo 4 verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por todo Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y atormentados por los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Jesús predicaba, enseñaba, echaba fuera demonios y resucitaba a los muertos. Escúchame, ese fue el ministerio de Jesús. Eso era el reino. Predicaba, sanaba y echaba fuera demonios. Y mucha gente solo predica y enseña el 50% del ministerio de Jesús. ¿Dónde está? ¿Dónde está la sanidad? ¿Dónde está la liberación? El reino es liberación. El reino es sanidad. El reino es el poder de Dios. Estoy cansado de la palabra, cansado de la gente religiosa. El reino te transforma, el reino te cambia, el reino te da.
le producía la mudez a un hombre. Desde Lucas capítulo 11, verso 14, dice que había un hombre mudo por un demonio y Jesús echa fuera al demonio y el hombre comienza a hablar. No necesitaba sanidad, necesitaba liberación. En otros casos necesitaban sanidad, pero en este liberación. Y entonces los religiosos le dicen: por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. ¿No le han dicho eso nunca? Están endemoniados. Esa iglesia de locos, endemoniados, no tienen la sana doctrina ni la escritura. Ustedes tenían la sana doctrina según los religiosos, y el mudo era mudo y la mujer encorvada era mujer encorvada, hasta que Jesús aparece y después que viene el milagro le dice: está endemoniado, a ver, muéstranos una señal. ¿Cuál es la señal de que Dios está contigo? Y Jesús les dice: un reino dividido no permanece, no estáis bien de la cabeza, no se puede echar demonio en el nombre de los demonios, solo por el poder de Dios se echan los demonios. Y Jesús les dice: tenéis una señal, esta es la señal, sigo del dedo de Dios, echo fuera demonios, el reino de Dios está entre vosotros. Si esta iglesia es una iglesia de liberación, de sanidad, de propósito, es el dedo de Dios para romper toda obra del diablo. Aquí está el Espíritu de Dios. Hoy Dios le toca, hoy Dios le cambia, hoy Dios le transforma. Vamos, suéltelo, grite, haga algo. Escuche lo que le voy a decir. Es un principio bíblico. Dos reyes no pueden ocupar un mismo territorio. Hasta que Jesús vino, no trajo reino. Había palabra, había profecía, pero no había reino. Por eso cuando Cristo vino y trajo el reino, en un mismo territorio no pueden haber dos reyes. Cuando un rey en la antigüedad conquistaba una nación, el otro rey o era matado o huía. Por eso cuando Cristo vino, hubo una confrontación de poderes y el reino de la luz siempre vence el reino de las tinieblas. ¿Cuál es la condición de hoy en las iglesias? ¿Cuál es la condición de muchas iglesias? Demonizadas, atadas, deprimidas, afligidos, adictos a pastillas, ataduras sexuales, pornografía, rechazo, ataduras culturales y fortalezas mentales. En otra ocasión, si Dios lo permite, me gustaría hablar de lo que es una fortaleza mental. Es una mochila que heredaste de tus antepasados. No eres tan libre como crees que eres. Alguien te programó para que pienses como piensas. Es una fortaleza mental, es una mentira dentro de tu mente que te hace vivir como vives, creyendo que la situación no la puedes cambiar y te conviertes, te conformas al ambiente. Y cuando tú te conformas al ambiente, vienes a hacer lo que el ambiente te marca. Iglesita pequeñita, negocito pequeñito, matrimonio hoy te peleas y mañana también. Eso es lo que pasó. Familias disfuncionales, gente que se queda soltera, muchachas embarazadas. Es que es lo que vivimos, es lo que me toca vivir. La palabra conformarte es amoldarte al molde. Y cuando se conforma, usted como que habla con Satanás y Satanás te dice: no puedes salir de la pobreza, no puedes ser un ministerio, no puedes alcanzar lo que quieres. Y tú le dices: ¿en serio, Sata? Sí, ok, pues me conformo. Y te conformas con eso. Hay mucha gente conformada en las iglesias, pero ¿saben qué? Cristo ha venido a desatarte, ha venido a romper todo espíritu de mentalidad, ha venido a romper toda fortaleza mental. Cristo ha venido a liberarte, ha venido a salvarte. Salve, 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 salve.
demonios, atados, depresionados. Por eso nosotros tenemos los retiros de sanidad interior y liberación. El día 4 pasado tuvimos un retiro con 120 personas, 115 personas, y allí Dios liberó de espíritu de suicidio. Por 30 años, gente cristiana que vino por primera vez al retiro con odio en el corazón a su esposo. Porque las peores heridas no las causa la gente forastera. Las peores heridas las causa la gente en quien tenemos confianza. Pero usted no puede vivir herido, no puede vivir con falta de perdón, no puede vivir con ataduras, no puede vivir con fortalezas. ¿Por qué? Porque usted no va a ser libre para servir. ¿Para qué viene el reino? Para hacerle libre. ¿Para qué viene el reino? Para sacar ese demonio de rechazo, de opresión, de dolor, de tristeza, de límite, que no le deja. Y Dios te dice, libre, te he hecho padre de nación, te he hecho empresario del reino, te he hecho de liberación. En ti hay un profeta, en ti hay un apóstol, en ti hay un siervo, en ti hay un pastor, en ti hay tantas cosas. ¿Dónde está la gente libre? ¿Dónde está la gente libre? Siento la presencia de Dios aquí. Voy a ir terminando, porque si no, pero miren, aquí le voy a dejar solo con este punto. Estamos empezando de todo lo que el reino trae, pero solo le voy a dar un punto y también le voy a rayar. Miren, que trae el reino. Todo reino, levante su mano conmigo y diga, todo reino trae un rey. Ese es el problema. La gente quiere reino, pero no quiere rey. Ahora le voy a pedir que me ayuden suavecito, porque lo que le voy a decir le va a dañar. Y quiero que lo escuchen bien. Miren, Hechos capítulo 17, verso 6. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. ¿Recuerdan? Los cristianos fueron a Tesalónica y entonces, como allí la mangaron, revolucionaron todo, fueron a buscarlos y hallaron a Jasón. Y escuche bien, por favor. Algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contradicen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Escuchen, para los habitantes de Tesalónica, un nuevo Dios no suponía grandes cambios, porque tenían muchos, tenían tantos dioses, que levantaron un altar al Dios no conocido. Así que ¿qué más da si traen a otro Dios que se llame Jesús? Van al templo, le adoran, le traen las ofrendas, le traen la adoración, se van y aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque el problema era que precisamente ese era el asunto. Un Dios no iba a cambiar nada. Si tenían 20 dioses y no cambiaban sus costumbres, ¿cómo se iban a preocupar por un Dios más? El problema era que si traían otro rey, tienen otro rey, Jesús, que contradice los decretos del César. El problema es que si tienen otro rey, van a traer gobierno, van a traer decretos, van a traer lenguaje, van a traer carácter, va a traer actitudes y va a contradecir los decretos del César. El problema no era otro Dios. La gente quiere un Dios para que le bendiga, pero no un rey para que le gobierne. Escuche lo que le voy a decir.
Los griegos sabían precisamente de qué se trataba, porque cuando Alejandro Magno, el gran conquistador, conquistaba, todo pasaba a ser parte de la cultura helenística. Sabían que un rey trae lenguaje, trae cultura, trae carácter, trae gobierno, trae todo. Un rey lo transforma todo, y ese era el problema. Tienen otro rey. Las iglesias se han acostumbrado a tenerle a Dios solo como Dios, pero Dios no disocia su carácter divino de su carácter de rey. Tú quieres a Dios como Dios, pero también lo tienes que tener como rey. Y lo importante no es solo un Dios que te bendiga. Dios quiere ser un rey que te gobierne, quiere gobernar tu finanza, quiere gobernar tu matrimonio, quiere gobernar tu vida, quiere gobernar lo que tú eres. La gente quiere al Dios de la lámpara. En el nombre de Jesús, la casa, en el nombre de Jesús, el dinero, en el nombre de Jesús, me salvo de la enfermedad. Dios no es un genio de la lámpara, Él es un rey, Él es un rey. Si Dios no te gobierna, Dios no te bendice. Si Dios no te gobierna, Dios no te bendice. ¿Alguien me está escuchando? Miren, le voy a dejar con esto y de verdad que termino, pero le voy a rayar. Jesús ora y dice: buscad primeramente ¿el qué? Díganlo otra vez y fuerte. Buscad primeramente. ¿Qué es el reino? Gobierno, Basilea. Ahora escuchen, ¿por qué no dice buscad primeramente el rostro de Dios? Buscad primeramente el adorar a Dios. ¿Por qué no dice eso? Porque Jesús en ese tiempo sabía lo que era el trueque de la adoración. Y el trueque de la adoración era que venían al Dios de la guerra o a la diosa del amor, y venían al templo y traían sus diezmos, y traían sus ofrendas, y traían sus sacrificios, incluso sacrificios humanos. Lo traían al Dios. ¿Para qué? Para el trueque. A Dios le damos adoración, a ese Dios, a Afrodita, a Zeus, a Neptuno, a quien sea. Le damos adoración, y al Dios de la guerra, como Él necesita adoración, se la damos y hacemos el trueque de la adoración, el intercambio con Él. Ahora danos tu poder sobrenatural. ¿Para qué? Para que en la guerra venzamos. Y Jesús dice: primeramente no busquéis el rostro ni la adoración. No, no, no. Primeramente buscar el gobierno de Dios. Porque hay gente que ha hecho de las iglesias un trueque. Yo vengo el domingo, le alabo, le adoro, traigo mis diezmos. Es como que le estoy dando lo que Dios necesita, que es adoración. Y entonces Dios, ¿qué me va a dar? Me va a bendecir, va a bendecir mi familia, me va a dar lo que necesito. Y Dios dice: naranjas de la China, yo no voy a hacer un trueque contigo de adoración. ¿Saben por qué? Porque Dios lo que está pidiendo es: no necesito adoración. ¿Dónde han leído ustedes que Dios necesita adoración? En la Biblia no lo dice. Dios necesita adoradores, porque la adoración la puede dar un incrédulo, la puede dar un endemoniado, puede tocar la batería, el piano, podemos traer a los mejores músicos y adoran, pero no hay resultados, porque la verdadera adoración solo viene de adoradores, y la palabra adorador y adoración es vivir postrados. La palabra adoración significa esto. Solo cuando hay alguien gobernado por Dios, cuando hay alguien gobernado por Dios. Por eso Jesús dice: busca primeramente el gobierno de Dios, que Dios te gobierne, que gobierne tu casa, tu familia, tu finanza, tu vida. Y cuando Dios te gobierne, todas las demás cosas te van a seguir. No tienes que buscar el suelo te va a buscar a ti. No tienes que buscar los vidrios, el vidrio te va a buscar a ti. No tienes que buscar las finanzas van a seguir a la casa que vive en el gobierno de Dios. Voy a terminar aquí. ¿Usted quiere gobierno? ¿Usted quiere rey?
¿O solo quiere Dios? Le voy a decir algo que en el libro, es uno de los capítulos del libro, Gobernados o Bendecidos. Escuchen, tengo más de 27 años de ministerio. He escuchado muchas oraciones de gente que dice, el año que viene estamos en el templo nuevo. El mes que viene declaro y profetizo que tengo una casa nueva, un coche nuevo, y no se cumple. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se cumplen las declaraciones? Porque la gente cree que las declaraciones son mágicas. Yo decreto, declaro y las cosas van a venir. Todas las promesas de Dios tienen como base sus principios. Si usted no vive en los principios, no tiene derecho a las promesas. Le voy a poner un ejemplo. Las promesas es la promesa del fabricante, del que lo ha diseñado. Imagínense que compramos el teclado, y compramos la guitarra, y compramos la nevera para enfriar, y compramos la tostadora. Y venimos y decimos, el fabricante nos ha dicho que esa guitarra amplifica, y el teclado toca, la nevera enfría, la tostadora calienta y hace tostada. Es una promesa y la declaramos, lo entendemos. Venimos y lo conectamos y no funciona. No suena, no enfría, no hay tostadas. ¿Y qué pensamos? Que las promesas son mentiras y que la persona que nos lo vendió nos engañó porque no funciona. Y entonces es mentira y hay mucha gente defraudada porque confiesa las promesas y no le vienen, y entonces creen que la promesa no es verdad. Pero el problema es que tiene que leer la letra pequeña y dice que ningún electrodoméstico puede funcionar si no está conectado a la red y el edificio tiene electricidad. No importa lo que compre, si no tiene corriente eléctrica y no está a cuentas con quien la vende, no le va a funcionar por mucho que se pare exclamando enfría, enfría, enfría. Y mucha gente viene a las iglesias y quiere prosperidad y quiere bendición, pero los principios de Dios no lo tienen. No tienen primicia, no tienen diezmo, no tienes ofrenda. ¿Cómo te va a funcionar? ¿Cómo Dios te va a bendecir si no vives en los principios del Rey? No solo un Dios que te bendiga, sino un Rey que te gobierne. El reino es gobierno, el reino es poder, el reino es liberación. ¿Dónde está la gente del reino? ¿Dónde están los que Señor, en esta noche yo quiero el reino de Dios, quiero tu justicia, quiero vivir en el lugar que tú me tienes? Hay gente del reino en este lugar. ¿Saben qué? Hay una transición en el espíritu. Le voy a soltar esto. No solo un movimiento, porque hay movimientos que te llevan a una transición y son buenos. Se lo voy a decir de esta manera. Toda transición comienza con un movimiento, pero no todo movimiento te lleva a una transición. Hay iglesias que tienen movimiento y el movimiento sin transición es mero entretenimiento, porque todo movimiento tiene como fin una transición. Israel tuvo un movimiento, salió de Egipto, se quedó en el desierto, porque no hubo una transición. Solo de 20 años para abajo fueron los que entraron en la transición y en la tierra prometida. La gente del reino es la que entra en la transición. Si usted no entra en el reino y solo entra en un movimiento, pero no hay una transición de gobierno, va a morir con la arena del desierto en los zapatos, pero no va a ver la tierra prometida. Pero yo tengo una palabra para la nueva generación. Tengo una palabra para la gente del reino. Tengo una palabra para los nuevos Josué y los nuevos Caleb que Dios está levantando en Cairo. Al otro lado está la tierra donde fluye leche y miel. Están las uvas gigantes. Hay gigantes, pero los vamos a comer como bocado de pan. Barcelona no necesita una iglesia más, necesita una iglesia del reino, una iglesia